¿Sabías que en Puerto Rico existe una mansión donde un padre encerró el destino de su propia hija y que su espíritu, según dicen, todavía llora entre esas paredes? ¿Sabías que hubo una familia tan rica que su café se servía en la mesa del Papa y que años después su hacienda quedó en completo silencio, tragada por la montaña? ¿Sabías que hay una casa donde todavía hay un carro atrapado en el garaje, un carro que nadie ha podido sacar en décadas, porque la gente del pueblo dice que está maldito? Puerto Rico no es solo playas y música, es también una isla llena de palacios que el dinero construyó y que la tragedia abandonó. Mansiones que alguna vez fueron el orgullo de familias poderosas y que hoy guardan secretos que muy pocos se atreven a contar. Antes de que empiece este video, necesito advertirte algo. El lugar número 1 en esta lista no es solo una casa abandonada. Es una historia donde la riqueza, el orgullo y la oscuridad se mezclaron de una forma que la gente del pueblo nunca ha olvidado. Y cuando llegues ahí, vas a entender por qué este video es diferente. Quédate hasta el final. Vale la pena. Number 7. Hacienda Mercedita, Ponce. Hay fortunas que parecen eternas, imperios construidos sobre tanto dinero y tanto poder que es imposible imaginar que algún día puedan desaparecer. La Hacienda Mercedita, en Ponce, fue uno de esos imperios, y hoy es una ruina. Todo comenzó en 1861, cuando un hombre llamado Juan Serrayés fundó una plantación de caña de azúcar y la nombró Mercedita, en honor a su esposa, Mercedes. No era una hacienda cualquiera. En muy poco tiempo, la producción de azúcar fue tan exitosa que la familia comenzó a comprar las haciendas vecinas, una tras otra, hasta convertirse en una de las operaciones azucareras más grandes de toda la isla. De esa misma tierra nació algo más. En esa hacienda, en el año 1865, comenzó la producción de un ron que con el tiempo se convertiría en una leyenda. El ron Don Q. La familia Serrayés no solo tenía azúcar, tenía un apellido que sonaba en toda la isla y una fortuna que parecía no tener fin. Pero el azúcar, como ya hemos visto en otras historias, no dura para siempre. Con el paso de las décadas, producir azúcar en Puerto Rico se volvió cada vez más caro. Los mercados cambiaron, otros países producían más barato, y poco a poco, la gran maquinaria de Mercedita comenzó a apagarse. En diciembre de 1994, después de más de un siglo de funcionamiento continuo, el ingenio azucarero de Mercedita molió caña por última vez. Lo que quedó del ingenio fue abandonado. Las estructuras que alguna vez rugían con el sonido de las máquinas quedaron en silencio. El óxido empezó su trabajo lento. La vegetación comenzó a trepar por el metal y el concreto. Lo curioso es que el ron sobrevivió. La destilería Serrayés sigue funcionando hasta hoy, produciendo Don Q. Pero el corazón original, la hacienda azucarera que lo empezó todo, quedó atrás como un esqueleto. Un recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden reducirse a ruinas oxidadas bajo el sol del Caribe. Number 6. Hacienda Buenavista, Ponce. En las montañas sobre Ponce, escondida entre la vegetación tropical y el sonido constante de un río, hay una hacienda que alguna vez produjo uno de los mejores cafés del mundo. Un café tan fino que, según se cuenta, llegaba hasta la mesa del Papa en el Vaticano. La Hacienda Buenavista fue fundada en 1833 por un inmigrante catalán llamado Salvador de Vives, que había llegado huyendo de las guerras en Venezuela. Al principio, la hacienda no producía café, producía plátanos, maíz, frutas. Pero la familia era ambiciosa, y con el tiempo construyeron algo extraordinario. Un sistema de molinos movidos por la fuerza del agua de una cascada de 30 metros de altura. Tecnología avanzada para su época, en medio de la montaña. Cuando llegó el gran auge del café en las décadas de 1880 y 1890, la hacienda alcanzó su máxima gloria. El café de Buenavista era famoso. Se exportaba a Europa y a Estados Unidos, y se contaba entre los más finos del planeta. La familia Vives se había convertido en una de las más prósperas de las montañas de Puerto Rico. Pero detrás de esa prosperidad había una verdad más oscura. Como casi todas las haciendas de la época, Buenavista funcionaba sobre las espaldas de personas esclavizadas. Hombres y mujeres que trabajaban la tierra, cuidaban el café y vivían en condiciones que la historia prefirió olvidar durante mucho tiempo. La gloria no duró.
A comienzos del siglo XX, una serie de huracanes destruyó cosechas y estructuras. El mercado del café colapsó. Y poco a poco, la gran hacienda comenzó a morir. Para los años 30, la agricultura prácticamente se había detenido. Los almacenes, las barracas de los trabajadores, las máquinas, todo se fue deteriorando bajo la humedad y la lluvia constante de la montaña. Durante décadas, Buenavista fue solo una sombra de lo que había sido. Una casa de campo silenciosa, rodeada de máquinas oxidadas y memorias. La selva avanzó. El tiempo hizo lo suyo. Hoy, aunque parte de la hacienda ha sido rescatada, todavía se puede sentir el peso de esa historia al caminar entre sus muros. El sonido del agua sigue ahí, las máquinas siguen ahí, y en el aire flota el recuerdo de un café que conquistó al mundo, y de las manos olvidadas que lo hicieron posible. Number 5. Castillo Serrallés, Ponce. Sobre una colina que domina toda la ciudad de Ponce, hay un castillo. No es una metáfora. Es un castillo real, con torres, arcos y vitrales, construido por una de las familias más ricas que ha existido en la historia de Puerto Rico. El Castillo Serrallés fue construido en la década de 1930 para Juan Eugenio Serrallés, hijo del fundador del Imperio del Ron, Don Q. La familia quería una residencia que estuviera a la altura de su fortuna, y no escatimaron en nada. Contrataron a un arquitecto, trajeron un estilo español marroquí poco común en la isla, y levantaron una mansión de 4 pisos enteramente de concreto, con jardines, fuentes, una piscina, muebles tallados a mano y vitrales en cada ventana. Desde su posición en lo alto del Cerro del Vigía, el castillo se podía ver desde casi cualquier punto de la ciudad. Era un símbolo, un recordatorio constante para todos los ponceños de quién tenía el poder y el dinero en esa región. Pero incluso los castillos se vacían. En 1956, la familia abandonó la mansión como residencia. Y aunque la estructura era sólida, los terrenos quedaron sin cuidado. La maleza creció sin control. Los jardines que alguna vez fueron el orgullo de la familia desaparecieron bajo las plantas salvajes. El castillo quedó en lo alto de la colina, hermoso por fuera, pero vacío por dentro, mirando a una ciudad que seguía adelante sin él. Hay un detalle que hace esta historia aún más impactante. Cuando finalmente se vendió, el castillo, valorado en millones de dólares, cambió de manos por una fracción mínima de lo que valía. Toda esa grandeza, todo ese esfuerzo, reducido a un precio que apenas reflejaba lo que alguna vez había sido. Hoy, el castillo sigue de pie, e incluso ha recuperado parte de su esplendor. Pero quienes conocen su historia saben que hubo años en que ese palacio en la colina estuvo solo, vacío, esperando. Un recordatorio silencioso de que ni el dinero ni el poder pueden detener el paso del tiempo. Si llegaste hasta aquí, lo que viene a continuación es la razón por la que quise hacer este video. Pero antes de seguir, una cosa. Si este tipo de historia te atrapa, escribí un libro. Se llama Pueblos Fantasma, Historia y Leyendas de América Latina. 24 pueblos, 6 países, la historia real y la leyenda que la sobrevive. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Seguimos. Number 4. Hacienda La Esperanza, Manatí. Hay una palabra que define esta próxima hacienda mejor que ninguna otra: poder. Porque el hombre que fue dueño de la hacienda La Esperanza no era simplemente rico, era, según los historiadores, el barón azucarero más poderoso de todo el Puerto Rico del siglo XIX. La hacienda fue fundada en la década de 1830 por un oficial español llamado Fernando Fernández. Pero fue su hijo, José Ramón Fernández, quien la convirtió en un imperio. Bajo su mando, La Esperanza creció hasta superar las 2000 cuerdas de tierra. España le otorgó un título nobiliario, Marqués de la Esperanza. Era uno de los hombres más influyentes y poderosos de todo el Caribe español. Pero esa fortuna tenía un fundamento terrible. La hacienda funcionaba gracias al trabajo de personas esclavizadas. Para el año 1873, más de 170 seres humanos vivían y trabajaban encadenados a esa tierra, produciendo el azúcar que hacía rica a la familia. La maquinaria era de las más avanzadas de la isla, enormes motores de vapor que multiplicaban la producción. Pero cada tonelada de azúcar
Cargaba con el peso del sufrimiento humano. Y entonces, todo comenzó a derrumbarse. En 1873, la esclavitud fue abolida en Puerto Rico. La familia, que había construido toda su riqueza sobre el trabajo forzado, ahora tenía que pagar salarios. Al mismo tiempo, el precio del azúcar se desplomó, porque Europa empezó a producir azúcar de remolacha, más barata y más fácil de cultivar. La deuda comenzó a acumularse. El gran imperio que parecía indestructible empezó a hundirse bajo su propio peso. La familia terminó perdiendo la hacienda, la gran casa, los molinos, las tierras que alguna vez fueron símbolo de un poder casi infinito, quedaron en el abandono. La naturaleza del valle del río Manatí avanzó sobre las estructuras. El silencio reemplazó al rugido de las máquinas de vapor. Caminar hoy por la esperanza es caminar por los restos de un imperio que creyó que duraría para siempre. Un imperio construido sobre el azúcar, el poder y la esclavitud, y que cayó tan rápido como había subido. Porque la historia tiene una manera cruel de recordarnos que ninguna grandeza construida sobre el dolor de otros se mantiene en pie por mucho tiempo. Number 3. Levy Mansion, La Rambla, Lares. Hay edificios que cargan con demasiadas historias para seguir de pie con dignidad. La mansión Levy, en el municipio de Lares, conocida también como La Rambla, es uno de ellos. Desde afuera, parece solo una mansión vieja y deteriorada. Pero la gente de Lares sabe que adentro hay capas de historia, de tragedia y de leyenda que van mucho más allá de los muros que quedan. La mansión fue construida en 1932 por el ingeniero Francisco Levy González. En sus terrenos funcionó algo verdaderamente único para su época: la primera planta embotelladora de agua de todo Puerto Rico. El agua que brotaba de un manantial natural bajo esa tierra llegaba a manos de personas en toda la isla. La familia era próspera, respetada, y la mansión era un símbolo de su éxito. Pero la prosperidad no protege a nadie de la tragedia. La leyenda más conocida de la mansión Levy es también la más triste. Se cuenta que el dueño de la casa tuvo una disputa amarga con su hija. Ella se había enamorado de un hombre y deseaba casarse con él, pero su padre se negó. Le prohibió ese amor de manera absoluta, y la joven, destrozada por una decisión que nunca pudo cambiar, según la leyenda, se quitó la vida dentro de la mansión. Dicen los habitantes de Lares que su espíritu nunca se fue, que en las noches, entre los muros derrumbados de la Rambla, todavía se puede sentir su presencia. Una joven que llora por un amor que le fue negado, atrapada para siempre en la casa de su padre. Hay otra leyenda, más antigua aún. Se cuenta que cuando un grupo de hombres llegó buscando construir sobre ese terreno, sin saber del manantial oculto bajo la tierra, una misteriosa mujer apareció y les advirtió: cualquier cosa que se construyera sobre ese manantial sería destruida. Luego desapareció, dejando, según el relato, un resplandor verde flotando sobre el agua. Lares no es un pueblo cualquiera. Fue el escenario del Grito de Lares, el primer gran levantamiento contra el dominio español en Puerto Rico. Es un pueblo que nunca olvida su historia. Y la mansión Levy, con su planta de agua silenciosa y su leyenda de amor prohibido, sigue siendo un recordatorio de que algunas casas guardan el dolor mucho mejor que los libros. Number 2. Hacienda Mercedita. Hay haciendas que mueren por el dinero. Otras mueren por los huracanes. Pero hay algunas que parecen morir por algo más difícil de explicar. Algo que la gente del pueblo prefiere no nombrar en voz alta. En las montañas del interior de Puerto Rico, lejos de las ciudades y de las playas, quedan los restos de viejas haciendas cafetaleras que alguna vez fueron el corazón de la economía de la isla. Cuando el café puertorriqueño era considerado entre los mejores del mundo, estas casas estaban llenas de vida. Familias prósperas, trabajadores en los campos, el aroma del café recién tostado flotando en el aire frío de la montaña. Y luego, casi de un día para otro, el mundo cambió. A comienzos del siglo XX, una combinación brutal acabó con todo. Huracanes devastadores arrasaron las cosechas. El mercado del café colapsó cuando otros países comenzaron a producir más barato. Y una a una, esas grandes haciendas de la montaña fueron abandonadas. Las familias se fueron a las ciudades o se fueron de la isla por completo. Dejaron atrás sus casas, sus muebles, sus recuerdos. Lo que quedó fue un paisaje de casas vacías
colgando de las montañas, estructuras de madera con los techos hundidos, ventanas rotas mirando hacia valles donde antes crecían hileras infinitas de café. La humedad, la lluvia constante y la vegetación tropical hicieron el resto, devorando lentamente lo que el hombre había construido con tanto orgullo. Los habitantes de estas regiones cuentan historias. Dicen que en algunas de estas haciendas abandonadas, en las noches de niebla espesa, todavía se escuchan sonidos. Pasos en la madera vieja. Voces que parecen venir de los campos vacíos. Algunos juran haber visto luces moverse dentro de casas donde no vive nadie desde hace 100 años. Si esas historias son reales o producto de la imaginación en lugares con tanta soledad y tanta historia, es algo que cada quien debe decidir. Lo que sí es real es el silencio. Un silencio pesado, que cubre estas montañas como una manta. El silencio de un imperio cafetalero entero que floreció, que conquistó al mundo y que desapareció dejando atrás solo huesos de madera y leyendas. Number 1. La Casa del Mustang, Mayagüez. Y llegamos al lugar número 1. La historia que te advertí al principio. Porque esta no es la historia de una hacienda que murió por el azúcar, ni por un huracán, ni por el paso del tiempo. Esta es la historia de una casa donde, según cuentan, la desesperación llevó a una familia a tomar una decisión de la que jamás pudieron regresar. En la ciudad de Mayagüez, al oeste de Puerto Rico, hay una casa abandonada que la gente del lugar conoce con un nombre muy particular, la Casa del Mustang. Y para entender por qué, hay que entender lo que dice la leyenda. Se cuenta que hace muchos años, una familia adinerada vivía en esa casa. Tenían dinero, tenían posición, tenían todo. Pero con el tiempo, la fortuna les dio la espalda. Cayeron en problemas financieros graves. La riqueza que parecía segura comenzó a evaporarse, y la familia se vio cada vez más desesperada por recuperar lo que había perdido. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Según la leyenda que se cuenta en Mayagüez, en un intento desesperado por recuperar su fortuna, uno de los miembros de la familia hizo un pacto. No un pacto cualquiera, un pacto con una fuerza oscura. Durante la Semana Santa, el momento más sagrado del calendario, se dice que no estaba solo, que un pequeño grupo se reunió en esa casa, encendiendo velas, trazando símbolos en el suelo, pronunciando palabras que no deberían pronunciarse. Cuentan los testigos que quienes salieron de esa casa esa noche, salieron temblando. Y entonces, las cosas empezaron a pasar, cosas que la familia no pudo explicar, cosas que los obligaron a huir, a abandonar la casa para siempre. Pero al huir, dejaron algo atrás. Un carro. Un Mustang, estacionado en el garaje. Y aquí está la parte que pone la piel de gallina. Ese carro nunca pudo ser sacado de ahí. Con el paso de los años, la gente desmanteló sus partes, pieza por pieza, hasta dejarlo como un esqueleto hueco de metal. Pero el carro en sí, lo que queda de él, sigue atrapado en ese garaje. Varios han intentado removerlo por completo. Ninguno lo ha logrado. Algunos dicen que el carro también está maldito, que forma parte del pacto, que no puede irse. Muy pocos se atreven a acercarse a la propiedad ahora, pero quienes pasan por ahí de noche cuentan algo perturbador. Dicen que a veces, sin que nadie viva adentro, la casa se ilumina por dentro. Una luz que aparece detrás de las ventanas vacías, como si alguien, o algo, todavía estuviera ahí, esperando. ¿Es real esta historia? ¿Es solo una leyenda que ha crecido con los años en un pueblo lleno de imaginación? Nadie lo sabe con certeza. Pero el carro sigue ahí, la casa sigue ahí, y la luz, según los vecinos, sigue apareciendo. Algunas casas se abandonan porque la fortuna se acaba. Otras, según dicen, porque alguien abrió una puerta que jamás debió abrir. Si te gustó este video, dale a me gusta. No cuesta nada, y nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Y si eres nuevo en el canal, este es el momento perfecto para suscribirte. Cada semana descubrimos lugares olvidados por el tiempo en todos los rincones del mundo. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias reales de lugares abandonados, porque estas historias merecen ser contadas, y tú nos ayudas a llegar a más gente.